a dudas, su nombre se ha escrito en todo lo relativo al mundo de las demandas del sector de los trabajadores. La historia en República Dominicana pues tiene un capítulo muy especial para este hombre que ha tenido la capacidad de articular ese lenguaje de lucha, pero al mismo tiempo ese lenguaje de tender puentes de entendimiento y de llegar a consenso. Me refiero a, yo me gusta decirle Pepe Abreu, pero es Rafael Abreu. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, a veces es el que más me acomoda, Pepe. Sí. La verdad es así. Yo me imagino que ya los tituladores ponen Rafael, dos puntillas, abren comillas, Pepe Abreu. Así es, ponen así. Sí, así es. Te preguntaba antes de iniciar el programa, ¿cuántos años, Pepe, trabajando ya en todo este mundo que es complejo, que es difícil? Porque cuando se llegan a acuerdos eres un vendido para una parte, cuando no se llegan eres un recalcitrante para otras partes. En este mundo tan complejo, dinámico, pero al mismo tiempo tan vital y necesario para el progreso de una nación como es el sector, la parte que tiene que ver con las demandas laborales. ¿Sabes? Mire, de que esa pregunta hace recordar quién es uno, ¿verdad? Porque aunque yo nací en el 1951, ¿verdad? Son unos años, pero nosotros somos esa juventud postguerra de abril. Tú sabes, pasa la guerra, Sí. 1965. Uno es todavía un jovencito, ¿verdad? Un muchacho. Claro. Pero toda esta confrontación tan grande, ¿verdad? Que fue la guerra civil, pero la intervención norteamericana, como que te hace crecer en medio de una turbulencia que después se convierte en una rebeldía que a veces también podría ser mal encausada. Pues nosotros éramos esa juventud tumultuosa que mezclaba, tú ves, el hecho de ser, por ejemplo, un trabajador, pero también con demandas revolucionarias, de transformaciones, que quería sustituir un sistema, Mildred, en ese tiempo. Pero no sustituirlo por la vía, por ejemplo, de una elección electoral, no. Era por la vía de las armas, porque nuestra consigna era el camino, hay que seguir la guerra de abril, ¿verdad? Ese es el camino, es el que construye esa nueva sociedad. No es el diálogo, la concertación, no es una guerra ininterrumpida, las armas, tú ves. Entonces uno se abraza a esa lucha, toda esa izquierda, ¿verdad? Florece en medio de esto, florece también el sindicalismo, pero también del otro lado la represión también, Claro. en contraposición a eso. Esta mañana yo oía a dos personas, ¿verdad? Hablando. Entonces se hablaba de la etapa de Balaguer, ¿verdad? Y sus 12 años. Entonces ellos decían, bueno, porque hoy cumple Balaguer, creo que año de su fallecimiento, Sí, ¿verdad? sí. Algo así. Entonces decía, bueno, y el doctor Balaguer, tal cosa, y yo cuánto. Entonces, hoy, en aquel tiempo, uno reaccionaba de un modo. Hoy uno dice, también son frutos de la época. Así como nosotros fuimos frutos de la época, Claro. hay que decir que también ellos, ¿verdad? Claro. Entonces ellos estaban de un lado, ¿verdad? No de otro, pero éramos fruto de la época, mire, porque nosotros no concebíamos un mundo que no fuera construido sobre la base de derribar, extinguir, para luego con la ceniza de esa destrucción construir un mundo distinto, nuevo. ¿Me Era entiendes? una utopía. Era una utopía. Entonces, en esa utopía, mire, cuánta gente se van quedando en el camino. O sea, cuántos proyectos, personas se van quedando en el camino, que mueren detrás de esa utopía. Entonces, como dice, ¿verdad? Después los años pasan, ¿verdad? En el tiempo. Entonces tú llegas un momento, mire, que tú dices, no, pero espérate. Hay personas que te dicen, por otro lado, miren señores, hay que pactar, hay que negociar, son necesarios los empresarios en la sociedad.
tú no puedes como construir un mundo extinguiéndolo a ellos, ¿verdad? Tienes que entender que la presencia de ellos también tiene que estar ahí. Entonces, llegar a entender eso, ¿te entiendes? Es todo un proceso que uno pasa. Y que por lo general, en pocos programas tú hablas de eso. Yo siempre me gusta este programa porque aquí es que yo puedo muchas veces desarrollar como tema así contigo y con el otro compañero que estaba un día aquí, Julio Ernesto, y había otro un día que estuvo aquí también, que desarrollamos como esa parte de ese tipo como de interacción. ¿Tú ves? Antes de llegar al tema de la actualidad y que hablemos del recién código aprobado y de las críticas tanto a favor como en contra, Pepe, ¿cómo decíamos primero pasar de la primera etapa de la utopía, luego esa etapa? ¿Entiendes que fue un proceso de madurez o de adaptación que pasó del tema de las armas a ampliar la mirada? ¿Cómo podrías definirlo? Qué pregunta más certera, porque cuando nosotros comenzamos a reunirnos con los empresarios, hubo una persona muy irónica, ¿verdad?, de los medios de comunicación, que me hizo una pregunta así, pero me la hizo no con este sentido sano como de conocimiento, ¿verdad? Sí. De educación, educativo, sino yo le dije, bueno, nosotros comenzamos un proceso y comenzamos a encontrarnos con los empresarios, con Eco, Pardón, ahí estaba César Marancini, ahí estaba José Vitieni, ahí estaba Jorge Arsenio Brugal, ahí estaba... hablar, ¿verdad?, de esas personalidades que estuvieron envueltas en el código vigente, en el actual, en el que estamos discutiendo. Y entonces le dije, Agripino apareció en ese escenario. Entonces ahí comenzamos a pactar cosas y a hacer cosas como juntos, ¿verdad?, fruto de ese diálogo. Y la persona, ¿sabe lo que me dijo? Pero, ¿quién se ganó a quién? ¿Ustedes a ellos o ellos a ustedes? Fíjate que la pregunta es incómoda, ¿verdad? Pero bastante, porque ¿no? al decirte así, te está diciendo, tú te derechizaste, tú te convertiste, ¿verdad?, en conservador. Sí. Tú cediste, ¿verdad?, a la visión inflacionaria. Claudicaste, ¿verdad? Esa es la visión. ¿Por qué? Porque diría, no fueron los empresarios que pasaron a defender tus ideas, ¿verdad?, y asumir las ideas de ustedes, sino que ustedes prácticamente se asimilaron a la de ellos, ¿verdad?, hacia el diálogo, a la concertación. Pero yo digo, mire que no, que más bien fue un equilibrio, ¿me entiendes? Que más bien fue un equilibrio porque de una u otra forma, cuando nosotros nos juntamos primera vez en el diálogo tripartito, mire, ¿sabe dónde fue? En Jarabacoa, en un hotel llamado El Pino, allá en Jarabacoa, que existía, que lo manejaban los curas. Y en ese hotel nos encontramos la primera vez. Y fue Agripino el que propició eso. Fue el cardenal López Rodríguez, que está vivo todavía. Pero el cardenal decía que no tenía paciencia para bregar con nosotros, ¿verdad? Con nosotros y ellos, que no tenía paciencia para eso. Y que por eso lo pasaba mejor a Agripino, que sí nos aguantaba. Fue siempre el mediador por excelencia. Aguantaba, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos ahí, se recuerda que muchos empresarios decían, no, es que nosotros con esa gente no podemos tratar, ¿verdad? Decían empresarios que criticaban a lo que iban. Entonces, no, que nosotros no podemos, es que no hay que pactar con esa gente. ¿Por qué? Que yo cuánto. Entonces, del otro lado, de nosotros entonces, en las confederaciones, había gente que decía, están claudicando, están pactando, están cediendo, no se puede. Y nosotros tuvimos que por encima de esas dos visiones, de un lado de ellos, ¿verdad?, una visión opuesta, y de nosotros también opuesta, llegar, ¿me entiendes?, a muchísimas cosas que en este país todavía duran, porque hay que decir que este país ha tenido una larga paz laboral con pequeños, diríamos así, incidentales que son naturales, ¿verdad?, a esta relación, pero no ha habido desborde, mire. No, y usted ha sido los responsables de todo eso. Y cuando ha habido desborde se ha sabido buscar un freno, ¿verdad?, frenar también. Cuando ha habido choque fuerte, ¿verdad?, se ha sabido frenar en un momento determinado y buscar siempre como el arreglo, la concertación, el mal menor, ¿me entiendes? Aunque no sea todo lo que tú quieres, ni a lo mejor sea todo lo que yo quiero, ¿me entiendes? Voy a utilizar esa expresión como pie de amigo, lo que señalas. No es tal vez lo que ellos quieren, y si lo aplico al código, el código que tenemos,
¿Es el código que necesitamos o el código que en este momento podemos tener? Yo pienso que si lo analizamos en una visión más serena, ¿verdad? Quizás despojado de lo que es el aspiracional de uno, que siempre va más allá. Claro. O sea, esa es la vida de nosotros, ¿verdad? Si tú no aspiraras a más, no estuvieras aquí, ¿verdad? En este mundo. Y pasara lo mismo conmigo y con el otro que está allá, al frente. Entonces, uno dice, ¿verdad? Nosotros quisiéramos un código con una libertad absoluta sindical. No la tenemos, ¿eh? No la tenemos. La tenemos escrita, pero no la podemos ejercer así, como está escrita, ¿verdad? Aunque está ahí. Con unos derechos económicos, sociales, que nos permitan unos salarios que sean equiparables al costo de la vida y que el salario real tenga un poder de compra que tampoco hemos logrado. Ellos, los empresarios, ¿qué quisieran? Ellos quisieran tener, mire, en ocasiones uno lo nota, ¿verdad? Un código liberal, sin atadura, que le estableciera determinados parámetros, pero que esos parámetros fueran dentro de un marco que afectaran lo menos posible la masificación de las ganancias, ¿verdad? Esa fuera su idea. Ahora, ni ellos consiguieron en esta reforma eso, ni nosotros conseguimos lo otro. Lo que conseguimos fue, como nos dijo quizá el presidente en una reunión así íntima que tuvimos, ¿verdad? Antes del anuncio. Mira, esta fue la reforma que fue posible. Esto era en lo que ustedes podían más o menos ponerse de acuerdo, porque si lo dejábamos en el tema de cuál sería la satisfacción absoluta de los dos sectores, entonces la reforma no se haría, no iba a hacerse, ¿tú entiendes? O sea, el código de lo posible. No iba a hacerse, sí. Recordar, mire, que se intentó en el otro gobierno, ¿verdad? Y no se pudo hacer ninguna, ni la una ni la otra, ¿entiendes? Por lo menos en esta, ¿verdad? Avanzamos en algo. Avanzamos. Así es. Del 1 al 10, ¿qué tanto avanzamos? Yo digo 8 porque, por ejemplo, yo te digo, mira, tú sabes que hay un temita delicado siempre, que es el tema ese de las prestaciones laborales y de la cesantía. Eso es un tema delicadísimo siempre. Ahí es que se genera la gran crisis. Ese, ¿cómo se llama? La punta de la discordia, ¿verdad? Eso es así, siempre ha sido así, tradicionalmente en el código. Entonces, nosotros decimos, bueno, es verdad, la cesantía tiene un tema y es que de una u otra forma colinda con la seguridad social. En el momento en que la cesantía se estableció, en el 92, no había una ley de seguridad social. La ley de seguridad social aparece después. Estamos tratando de ser lo más justo posible, aparece en el 2001, ¿verdad? Entonces, esto hace que el empresario tenga una presión extra, ¿verdad? Eso es del lado de ellos, ¿verdad? Sí, una presión extra. Sector empresarial. Sí, pero entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos un obrero, entonces, un trabajador, puro y simple, tú ves. Un trabajador que a veces, mire, es el trabajador que está limpiando el piso, abajo, el que está limpiando el piso. Pero también te puede ser el gerente medio, tú ves. Y a veces, mire, hasta alto. Hasta el mismo porque gerente. A la hora de la verdad, ¿entiendes? Claro, un gerente. Un gerente es un administrador, pero no es un dueño de empresa. A la vez, no es un dueño. No es el dueño en muchos casos. Entonces, ese es el beneficiario también de la figura llamada cesantía. Entonces, si tú dices, bueno, vamos a transformar esto de tal y cual modo. Entonces tú dices, ¿qué me ofrece en compensación? Tú ves. Entonces, el empresario te puede decir, mire, yo te ofrezco la seguridad social en compensación. Entonces, tú te metes en la seguridad social, te metes así, ahí, y hace la historia de una muchacha llamada Mirde Charlot, y la pone ahí, esa muchacha, su vida laboral completa, y la pone ahí, y tú
le pregunta, ¿verdad?, a esa inteligencia artificial que está ahí, a esa gente que está ahí, ¿cuánto será la pensión de Charlot cuando no deje de ser la muchacha que es y vaya a un retiro? Insiste en esa A un parte, retiro, de la ¿verdad? muchacha. Sí, sí, a la muchacha, ¿verdad? A mí me gusta decirle muchacha. Así Mira, mismo. mire, y cuando me calcula y me dice, no, esa pensión de ella será de 15,000 pesos, ¿tú ves? Entonces, ese trabajador mío dice, espérate, yo vivo mal ahora, ¿verdad? Trabajo mal ahora porque mis salarios son limitados, tú ves, son 25,000, son 23,000, 24,000, 22,000. Pero pero si mi retiro va a ser con 10, tú ves, o con 15, lo mío será peor. Entonces, claro, él te dice, mi tabla de salvación, ¿cuál es? Única. Tener la cesantía, ¿sabes? sí. Porque con eso yo me voy con unos chelitos y puedo, tú sabes, sobresalir, vivir. Estamos hablando lo más llanamente Mira, posible, traducido a cómo la gente calcula casos, y piensa. Tú ves. Ni siquiera es vivir, es ¿Entiendes? sobrevivir en ese proceso. Me entiende. Porque incluso hasta el mismo tipo de seguro nuestro de salud y demás es como para gente joven y sana. A medida que vas acumulando edad o envejeciendo, pero usted dice envejecer, a medida que vas acumulando edad, que es la etapa lógica donde se asume que vienen las enfermedades, se pueden escasear ese tipo ya de los recursos y los derechos que vas teniendo. Cuando yo llego a mis 72 años, que acabo de cumplir 74 años, mire, me quité 2, oye. Se quitó 2, pero normalito, así. 74 ahora en mayo, el 24 de mayo. Esos 74 no vienen acompañados de una vida saludable. No, me vienen atrás, ¿no entiendes? Toda una serie de sorpresas, ¿verdad? Y de invitados incómodos, claro, que la vida me da, ¿verdad? Que yo no lo he invitado, pero ellos llegan, ¿entiendes? Claro que sí. Entonces, tengo que resolver con eso, ¿verdad? Y cuando llego aquí, llego allí, voy allá, voy acá, hay sitios que me dicen, no, yo no cojo ese seguro. ¿Entiendes? Aguante ahí, ¿entiendes? Yo no cojo ese, ¿verdad? De 15 análisis le cubrimos 7, pagué 8. Usted me entiende, sí. Pero la medicina, lo que le toca son 8,000, son qué sé yo cuánto, 8,000 pesos, ¿no? ¿Verdad? Pero una sola de la medicina de presión mía, en una combinación que hay, cuesta esos 8,000. Una sola de ellas, ¿me entiendes? Una sola de ellas, ¿entiendes? Claro, ya. Entonces hay que buscar las otras, pero las otras que fuera de la presión usted tiene, ¿verdad? Otra patología que tiene, que están ahí, porque lo que te digo, mire, son invitados que llegan sin tú quererlo, ni mucho menos, ellos llegan y están ahí, sí. Y hay que resolverlo. Entonces, ese factor a veces, mucha gente no lo puede como entender tan fácilmente, ¿verdad? Y a veces cree que una acción se trata como de terquedad o capricho, o de entorpecer, o que es un tema ideológico. Y ya, aquella persona que salió de 65, aquella de 68, no es la misma. Pero vamos al tema, vamos a hacer un ejercicio de pensar tal cual lo haría el empresario. El empresario siente que es un regalo que le está dando al trabajador o al colaborador con la cesantía. Yo pienso que a veces él siente, mira, cuando nos sentamos a hablar de ese tema, sí, que se hicieron los cálculos, mire, porque los cálculos se hicieron, es decir, en un momento determinado, que ellos dijeron, mira, esta propuesta nosotros no queremos sacarla nosotros como empresarios, queremos sacarla, pero que sea entre todos. Entre todos implica el mismo colaborador. Exactamente. Pero porque trabajó. Entre todos, sí, exactamente. Entonces, cuando tú le dices, bueno, pues vamos a sacarla, entonces te dicen, mira, nosotros tenemos un problema, te dicen ellos, y es que hay personas en las empresas que por su categoría salarial, por los puestos que tienen, cuando se van de las empresas, su cesantía es muy alta. Entonces nosotros necesitamos ese trabajador de ese nivel, reducirle y ponerle un tope que implique lo siguiente, que el cálculo de la cesantía nunca sobrepase 6 años, mire, 6 años. Es decir, aunque ese trabajador tenga 11 años, 10, 20, 30, los años que dure,
nunca su tope de antigüedad para el cálculo sobrepase 6 años. Pero además que en el cálculo nunca sobrepase el monto de 10 salarios mínimos del sector al que esté concernido el trabajador. Es decir, Sí. yo tengo un señor que es gerente en una zona franca. Zona franca, vamos a poner ese ejemplo, una en zona la parte franca, textil. que es común, ¿verdad? Sí, textil. ¿Ya? Sí. Y ese señor, por su preparación, por la responsabilidad que tiene, gana, vamos a poner 100 mil pesos. Pero el monto mínimo de la zona franca en tarifa son 22 mil pesos actualmente. El cálculo que yo le haré como empleador por su tiempo no será por los 100 mil que él gana, sino por los 22 mil de el área de la economía de que él depende, ¿verdad? Si es zona franca, y no mayor de 6 son años. 22 mil pesos, y no mayor de 6 años, ni mayor de 10 mínimo. Cuando nosotros calculamos eso, mire, eso se puso papel tras papel, ahí estamos hablando, ¿verdad? El doctor Albuquerque presente con nosotros de un lado, Luis Miguel, el ministro de Trabajo, los asesores de ellos, nosotros. Ninguna cesantía en esa ecuación que se hizo ahí sobrepasaría nunca 250 mil pesos. Ninguna cesantía. No importa el tiempo, la jerarquía, la capacidad técnica, la responsabilidad, nunca sobrepasaría ese monto. Entonces ahí nosotros le dijimos a los señores que están frente a nosotros, mira, el tema de esto es, ¿cómo nosotros aplicamos eso? Díganme, porque en el lugar de ustedes es fácil, pero ¿cómo nosotros explicamos esto, por ejemplo, a nuestros afiliados, a la gente que depende de nosotros, a la gente que observa esta discusión? ¿Cómo tú le puedes explicar eso? Entonces ellos decían, bueno, es que nosotros no vamos a afectar derechos adquiridos. Eso es para el futuro, para la gente del futuro, para los que lleguen contratados nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. A veces, Mildred, la persona quizá como uno tiene una tendencia y es pensar un poco así. A veces te dicen, eso no es responsable en un liderazgo. Es esto, mira, si tú me propones cosas progresivas para una juventud que viene, yo te la saludo, te la cojo, ¿verdad? Progresiva. Ahora, si tú me la propones regresiva, yo te digo, mire, yo prefiero que cuando vengan ellos negocien eso. Sean ellos, ¿verdad? Ellos que lo negocien ellos, no yo. Ya, es decir, como te voy a quitar ciertos derechos ahora, los que están ahora, y vamos a ponerle, no, así, ¿Tú me entiendes? Así no funciona. Ahora cuando tú llegues, ¿verdad? Si tú estás usted va a discutir esa parte. Ya tu mundo es otro, ¿verdad? Tu vida es otra. A lo mejor en el tiempo que tú llegues, la inteligencia artificial sean las que estén haciendo este programa, ¿tú entiendes? Ya, bueno, pues la cosa cambia. Ya tenemos un noticiero presentado por la inteligencia artificial. Ahí lo oí, y me quedé estupefacto. Así mismo. Porque de una vez me pregunté, pero esta muchacha reacciona, tiene emociones. Las inflexiones de la voz, o sea, que sabemos ya que es un mundo competitivo. Sí. Pero hay algo que me llama la atención. Vamos a una de las principales críticas que ha expresado el sector empresarial. En este sector dice que hubo un retroceso en la parte de la competitividad, de manera muy particular en el tema de los costos, y que afecta a un sector como a las MIPYMES. ¿Qué opinas de esto? Mire, yo inclusive vi, ahí habían 85 organizaciones. Camarada Martínez Pozo la contó. Sí. 85 organizaciones. Y yo dije, caramba, ¿cuántas organizaciones empresariales firmando? Curioso, porque por lo general nosotros estamos impuestos a tratar con Coneco, Pardón, Asociación de Industria, la Zona Franca y hotelería. O sea que ustedes tienen rostro esos sectores, que sí, ustedes ya lo conocen. Exactamente, sí, casi permanente, estamos o en una cosa o en la otra. Nos pasamos el año entero discutiendo de una forma u otra, ¿verdad? Entonces, vimos, pero ¿cuántas son estas? 85. Ok. Al verla, entonces nosotros dijimos, les resta competitividad. Mire, esa misma persona, nos dijeron a nosotros lo siguiente.
yo creo que tú debes recordar, mire, la etapa aquella de la reclasificación de las empresas, que eso fue una discusión larga y tendida, llegó a los tribunales, llegó a toda parte, porque los empresarios decían que ese tema de la no reclasificación de las empresas por tipo de inversión, ¿entiendes? Por cantidad de trabajadores, etcétera, etcétera, perjudicaba, según ellos, la pyme, porque entonces hacía que muchas de ellas cayeran en renglones salariales que no correspondían a su etapa de desarrollo como empresa. Ok. Mire, tuvimos una discusión tan larga que al final nosotros inclusive nos dejamos convencer. ¿Te dejaron convencer? Sí, sí, sí. Muchísima gente criticó eso, Muchísima gente criticó en los medios. Míralo ahí, se dieron, lo que tú decías ahorita, se vendieron porque se dieron a eso. Ahora los empresarios van a engañar a la gente porque ahora van a poner empresas pequeñas, medianas, pymes, siendo grandes y van a disfrazar los pagos y se embroman los trabajadores ya con esto. Así era que decían, ¿entiendes? Recuerdo, una campaña. Recuerdo. Mire, pasó eso y ocurrió que nunca fue lo que la gente dijo que iba a pasar. Sí pasó muy, en muy pocos sectores, pero lo decían. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero después de todo, ya esta gente van a estar tranquilos, porque como el problema según ellos era ese, ya resolvimos, patamos eso. Esperemos que con esto estén bien. Anda, mire, ocurre que no, que el problema no era ese, no era ese, no. Resultó que el problema es el costo, dicen ellos, el costo de la empleabilidad, el costo de la mano de obra, el costo de producir, el costo de mantener una empresa. Y ese costo, mire, en definitiva, cuando lo desglosan, fíjate, que la palabra cesantía no aparece en ningún sitio del comunicado, ¿verdad? El comunicado habla mucho, ¿verdad? Pero no habla de la cesantía. Y ocurre que, en definitiva, ese costo a que ellos se refieren tiene que ver con esa figura de la cesantía, pero tiene que ver también, oye, ¿con qué? Con que ahí se aumentó la licencia esta de maternidad para la mujer. Se aumentó el tema ese de la licencia matrimonial. Se aumentó el tema referido a la licencia por fallecimiento de familiares cercanos. Estamos hablando de esposa, madre, hijo, etcétera, 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 cónyuge, etcétera. Eso se aumentó, pero se aumentó en unos días que cuando tú lo analizas no son abismales con relación a los días establecidos en el código que está vigente. Son 2 días más en muchos casos. Y ellos, a eso dicen ellos, que es un costo alto, que fue una acción, y hay que decirlo así, Mirdia, aquí en este programa, en el Tribunal de la Tarde, que no fue una acción del tripartismo, de nosotros, no. Esa fue una decisión de los senadores, allá en el Senado, allá, de la comisión senatorial. No le va. Mira, no de nosotros. Pepe, brevemente, porque casi se acerca el tiempo final, el tema de la conciliación previa, que se dice que eso lo que va es a agudizar y agravar lo que es la sobrecarga de los tribunales laborales. También habla de que en muchos casos los colaboradores, los trabajadores, pues firman y son casos que luego son llevados por muchos de estos abogados laborales que se convierten casi en una especie, según escuchaba de uno de los sectores, casi en una especie como de mafia judicial laboral. ¿Qué opinas de eso? Mire, aquí, Tribunal de la Tarde, cuando yo vine, expliqué la figura del juez conciliador. Esa fue una idea del doctor Rafael Albuquerque, que la llevó ahí, porque en otros países existe y la llevamos. ¿Sabe para qué? Mire, para evitar eso que tú estás diciendo, la llevamos ahí. Porque el juez conciliador es un juez que no es de fondo, sino un juez que hay un diferendo entre nosotros, ¿verdad? Y entonces él como no tiene que ver con el fondo, él nos llama y trata de persuadirnos, decirnos, mira, a usted dice que le tocan tanto y usted dice que le ofrece tanto. Busquemos la intermediación y vamos a buscar un acuerdo, porque si ustedes van a un tribunal,
entonces usted va a tener un costo alto, va a tener cuotalitos, usted va a tener, vamos a una salida. Solamente si la gente es muy terca, ¿entiende? Claro. Va a seguir. Bueno, pues ya, si usted quiso seguir. Entonces, ese juez conciliador, en el Senado lo quitó dolorosamente, Mildred, Bueno. dolorosamente, no nosotros, el Senado lo quitó. ¿Sabe por qué lo quitó? Porque esos mismos abogados que tú estás enmarcando ahí, que son incidentalistas, que prolongan los conflictos. Chicaneros por excelencia. Con convertirte muchas veces, esto lo estoy diciendo responsablemente aquí, un caso de 500,000 pesos, te lo convierten en un caso de 3 millones, ¿no entiendes lo que es? Dándole larga, sitios, creando incidentales, un atrente, una cosa, como a nosotros no nos interesa nada de eso, ¿no entiendes? Porque en definitiva, a nosotros no nos interesa perjudicar empresas, ¿para qué? ¿No entiendes? A nosotros lo que nos conviene son las empresas abiertas, Claro. y mientras más gente contrate mejor. Eso se puede recuperar en la Cámara de Diputados, Que así sea, esa bueno. figura, ¿verdad?, de juez conciliador. Y nosotros ahí estamos de acuerdo con los empresarios, ¿no entiendes? Total. Porque eso lo hicimos entre los dos, eso fue conciliado entre los dos. Pepe, siempre conversar contigo es una fuente de sabiduría, es una fuente de aprendizaje, pero sobre todo es una fuente inmensa e inagotable de admiración por la manera en la cual has asumido muchos desafíos. Yo creo que si miraras atrás, el dominicano utiliza mucho la expresión si valió la pena. Yo te preguntaría, ¿ha valido vida todo lo que has entregado, todo lo que has trabajado por el sector? Valió la pena, porque yo digo, mire, que una gente como yo, que estudia y llega a 8º curso, ¿verdad?, un obrero, y entonces con lectura propia, ¿tú entiendes? Y oyendo a gente como tú, como otros, y como otros, ¿verdad?, aprende a defenderse, a hablar, a defender los otros y demás. Yo creo que debe sentirse satisfecho de eso. Sí. Con un exquisito sabor a respeto, a admiración, nos enseña que para poder negociar, lo primero es tener una mente de conciliación y el objetivo muy claro de lo que se quiere alcanzar. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. La certeza de que mañana vamos a reencontrarnos en su espacio, el Tribunal de la Tarde. Tengan todos y elijan ser felices.